Bueno, el tema que vamos a tratar se llama desequilibrio ácido-base. Y prácticamente vamos a ver nociones básicas. ¿Por qué decimos que son nociones básicas? Si usted no entiende esta clase, entonces no se puede meter, como dicen, a estar haciendo los ejercicios de desequilibrio ácido-base. La doctora me dijo algo importante por ahí y era que es un tema básico. Fíjese que otro tema de importancia en el área clínica y de medicina interna y en las unidades de cuidados intensivos antes se llamaban UCI o llamadas unidades de terapia intensiva UTI. Son los desequilibrios ácido-base. Primero, tenemos que establecer qué es un trastorno ácido-base. Los órganos que están involucrados, qué es el pH, qué es acidosis, qué es alcalosis y los diferentes sistemas que actúan para regular estos trastornos hidroelectrolíticos o desequilibrios hidroelectrolíticos que están íntimamente también relacionados con los de ácido básico. Les sugiero que tengan por ahí una página y un lapicero para que vayan apuntando ciertas cosas. Cuando hablamos de términos básicos, tenemos que establecer las siguientes definiciones. ¿Qué es pH? ¿Qué es el CO2? La presión parcial de oxígeno. ¿Qué es el PCO2? La presión parcial de dióxido de carbono, o CO2. El bicarbonato, el anión GAP, la saturación de oxígeno y el CO2 total en el plasma. En la siguiente lámina están los conceptos anteriores. No podemos pasar a la siguiente lámina si no aclaramos dichos conceptos y nos familiaricemos con ellos y no confundirlos. En primer lugar, es básico los valores normales. Al igual que los desequilibrios hidroelectrolíticos, el sodio, el potasio, magnesio, no solo eso. Cuando miramos radiología clínica, también nosotros observamos que trabajábamos en base a valores. Muestra de ello era el índice cardiotorácico. Además de eso, en electro. Cuando miramos el taller de electrocardiografía y miramos qué importantes son los valores normales. Para comenzar y para aprendernos de la manera más fácil, hay un tutorial en YouTube, creo que un poquito más adelante está, que se les recomiendo que miren. Ahí explica de la manera más fácil y hemos ocupado ese tutorial para este día. En primer lugar, el pH. El valor de pH equivale a la concentración de hidrogeniones existente en sangre. ¿Quién me dice cuál es el valor normal del pH en la sangre? ¿Mm? Sin temor. Ahí está. ¿Cuál es el valor normal? ¿Cuál es el valor normal del pH en sangre? Vamos a ver quién le da lectura ahí. ¿Cuánto dice? Está en verde. 745. 745. Correcto, entonces hoy les pido que agarren un lápiz, tracen una línea y pongan ahí 735 y 745. Y ponen ahí que ese es el valor normal. O sea, que ese es lo normal. ¿Qué pasa cuando el pH está arriba de 745? ¿Ante qué situación ácido-base me voy a encontrar? Alcalosis. Exactamente. Vayan poniéndolo ahí en su cuadrito. Y si está abajo de 735, ¿ante qué situación ácido-base me voy a encontrar? Una acidosis. Acidosis. Exactamente. Exactamente. Entonces, 735, 745 es el pH. Ahora bien, yo voy a trabajar también con dos valores. Ahí dice la PO2 y es la presión parcial de oxígeno y la saturación de oxígeno. Si usted se da cuenta, el PO2, observen, dice de 80 a 100. Y apúntenlo por ahí para hacer una dinámica. Y por supuesto que son milímetros de mercurio. Ese es el PO2. La saturación de oxígeno, miren. Oxígeno del 94
a 100%. En algunos libros dice que es de 95, pero no nos vamos a pelear por eso. Tengo dos valores más. Tengo el PO2 y la saturación de oxígeno. Si usted observa, ambos tienen como límite superior el 100%. Y ese es bien fácil de recordar. Y el valor mínimo para la PO2 es de 80 y la saturación es de 94. Entonces son dos valores que prácticamente no se nos pueden olvidar. Llevamos tres valores, pH 735 y 745. Y tengo el PO2 y tengo la saturación de oxígeno. Valor límite superior 100% y 100 milímetros de mercurio. Y el límite inferior para la PO2 es bien fácil, 80. Y la saturación de oxígeno, acuérdense de los saturómetros, los aparatitos esos digitales. Entonces nos marcan 94, 95% y no nos vamos a pelear. Así que nos aprendimos tres valores, fíjense. Fácil nos aprendimos el del pH, la PO2 y la saturación de oxígeno. El siguiente valor que me voy a aprender va a ser la presión parcial del dióxido de carbono. ¿Cuánto es el valor de pH? Vamos a ver quién me ayuda. ¿Cuánto es el valor del pH? ¿Cuánto es el valor del pH? Vamos a ver. Procuremos participar para que la clase sea bien dinámica. ¿Cuál es el valor del pH? Vamos a ver. De 735 a 745. Correcto. Vamos a ver. Necesito un voluntario que me diga cuánto es el valor de la presión parcial del CO2. Vamos a ver. ¿Cuánto es el valor normal de la presión? 35 o 45 Ajá. milímetros por mercurio. Correcto. Hoy miren, el pH va de 735 a 745. Entonces, el del CO2, ¿cuál va a ser? Solo quítele nada más el 7, miren. Y nos va a quedar de 35 a 45. Ya llevamos tres valores. Llevamos el valor del pH, que está íntimamente relacionado con el PCO2. ¿Y por qué decimos que está relacionado con el PCO2? Porque el pH es de 735 a 745. Y la presión parcial de CO2 va a ser de 35 a 45 milímetros de mercurio. Sin olvidar la PO2, que es de 80 a 100. Y la saturación de oxígeno, que no se les olvide. Y ahí acuérdense de los digitales, de los saturómetros, que va de 94, 95 a 100. Así que nos aprendimos tres valores. Nos aprendimos el pH, el PO2, la saturación de oxígeno y el CO2. Les doy 30 segunditos para que analicen eso, para continuar, como dicen, con el tutorial. Les doy 30 segunditos. Analicen el pH, el 735, 745. La PCO2, 35, 45. Y la PO2 y la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno es bien fácil recordar. ¿Por qué decimos que es bien fácil recordar? Porque siempre va a ir del 95 al 100%. Cosa completamente diferente a la presión parcial de oxígeno, que va a ir de 80 a 100 milímetros de mercurio. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, curiosidades? ¿Entendieron? ¿Se fijaron la manera más fácil de aprenderse los valores en los desequilibrios ácido-base? Y nos queda el tercero, fíjense. Perdón, nos queda el quinto, que es el bicarbonato, y es el HCO3. El HCO3, si usted se da cuenta, el valor es de 22 a 28 mil equivalentes por litro. Con el anión GAP no nos vamos a meter todavía.
Entonces, nos interesa, número 1, el pH. Ya se apréndanselo. Número 1, el pH. Luego el pH, acostúmbrense a poner la PCO2. ¿Por qué la PCO2? Porque el pH es de 7.35 a 7.45 y la PCO2 va a ser de 35.45, es la más fácil. Luego viene la presión parcial de oxígeno y la saturación, como dice el de oxígeno. Y como es la presión de oxígeno, va de 80 a 100 milímetros de mercurio. ¿Por qué 20 milímetros de mercurio? Porque es presión. Y la saturación va del 95 al 100%. Entonces ya nos aprendimos 1, 2, 3, 4 valores y el bicarbonato que va de 22 a 28 mil equivalentes por litro. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener. Ahora bien, luego, en la siguiente filmina, como ustedes tienen la presentación, nada más tienen que descargarla. Entonces, ustedes ahí van llenando, como dicen, los espacios. Ahora, aquí tenemos, miren, otra tablita con los valores. Aquí lo único que va a cambiar es nada más el bicarbonato, si usted se da, perdón, el HCO3, el bicarbonato, que es de 22 a 26, pero nosotros trabajemos con el valor de 22 a 28. Y la saturación que cambió, por eso decíamos que era de 94 a 95 prácticamente. Por supuesto que sin olvidar los valores de los electrolitos. Yo les sugiero que elaboren una pequeña libretita o consíganse una agenda y van poniendo todas las cosas que hemos visto. Principalmente los valores normales de gasometría, los valores normales de los electrolitos. En una página pongan el eje cardíaco y ponen ahí ciertos tips que les puede, como dicen, ayudar. Los desequilibrios hidroelectrolíticos y los ácidos base prácticamente no están separados. Algunas veces unos afectan a los otros. Ahora, fíjese que los trastornos del equilibrio ácido-base son aquellos que afectan el balance ácido-base normal. En pocas palabras, van a afectar la homeostasia. ¿Quién recuerda qué es la homeostasia? ¿Quién recuerda qué es la homeostasia? Es el proceso mediante el cual tiende a mantenerse en óptimas condiciones el organismo. O sea, que hay un equilibrio, hay un balance. Cuando estos balances sufren algunos cambios, ocurren los desequilibrios, independientemente sean de agua, electrolitos, relacionados con el pH. Y que causa como consecuencia una desviación del pH sanguíneo. Ese pH sanguíneo puede irse hacia arriba o puede irse hacia abajo. Acidosis, alcalosis. Existen varios niveles de severidad, algunos de los cuales pueden resultar en la muerte del sujeto. El exceso de base de ácido se llama acidosis y tiene un pH inferior a 7.35 como mirábamos. Y un exceso en las bases se llama alcalosis. Valor arriba de 7.35. Los procesos ácido, base o acidosis, alcalosis, nos están refiriendo principalmente a la sangre. Que significa que cuando tenemos un pH ácido, el pH de la sangre, valga la redundancia, se va a encontrar inferior al 7.35. Y cuando se encuentra en un estado alcalótico va a ser de 7.45. Además de acidosis y alcalosis, yo voy a tener una siguiente situación. Estos pueden ser de índole respiratoria y puede ser metabólica. Ahora bien, de todos los valores que nosotros vimos, el pH, el CO2, el PO2, la saturación de oxígeno, el bicarbonato,
quiero que me digan de todos esos cuáles corresponden y que están relacionados con los procesos respiratorios. Vamos a ver. ¿Cuáles están relacionados con los procesos respiratorios? El bicarbonato, ¿a cuál le corresponde? A un proceso metabólico respiratorio. Si yo les digo, no tiene sentido. La cosa es que ustedes analicen la situación. ¿El bicarbonato con qué se relaciona? ¿Con un proceso respiratorio o con un proceso metabólico? Vamos a ver. ¿El bicarbonato con qué se relaciona? ¿Con un proceso respiratorio o metabólico? Vamos a ver. Analicen. ¿El bicarbonato con qué proceso se relaciona? ¿Con un proceso respiratorio o un proceso metabólico? Vamos a ver. Con un proceso respiratorio metabólico. ¿Con qué se relaciona? Sin pena, vamos a ver. El bicarbonato se relaciona con un proceso metabólico. Y la PCO2 y la PO2 y la saturación de oxígeno, ¿con qué se relaciona? Con un proceso metabólico, con un proceso respiratorio. Vamos a ver. ¿Ah? Respiratorio, doctor. Respiratorio, correcto. Ahora bien, el bicarbonato, ¿con qué órgano está relacionado? ¿El bicarbonato con qué órgano está relacionado? No, Pepe. El bicarbonato se relaciona con el riñón, ¿verdad? Y el PCO2, el PO2 y la saturación de oxígeno, ¿con qué órgano se relaciona? ¿Mm? Esto es importante porque si no, no vamos a entender los procesos de desequilibrio. El PCO2 y el PO2 y la saturación de oxígeno, ¿con qué órgano se relacionan? Con los pulmones, doctor. Ah, exactamente, con los pulmones. Ahora bien. ¿Y el ion hidrógeno, con qué órgano se relaciona? ¿El ion hidrógeno con qué órgano se relaciona? Vamos a ver. Sin temor. ¿Con qué órgano se relaciona? Ah, exactamente, con el riñón. Entonces, ahí usted puede apuntar. De los parámetros que nosotros tomamos, el pH, el PCO2, la PO2, la saturación de oxígeno y el bicarbonato, nosotros miramos que el pH nos puede dar dos situaciones, ¿no? De una acidosis y una alcalosis. Pero también nosotros observábamos que tanto la acidosis como la alcalosis son producto de dos otras situaciones o alteraciones que se dan a nivel respiratorio y se dan a nivel metabólico. Los metabólicos, en eso tenemos relacionados el HCO3 y por supuesto tenemos el ion hidrógeno. Por lo tanto, los problemas metabólicos van a estar relacionados con el riñón. Y dentro de estos tenemos el bicarbonato y el ion hidrógeno. El respiratorio está relacionado con el PCO2, el PO2 y la saturación de oxígeno. Y está relacionado prácticamente con los pulmones, Y el pH se me olvidaba. El pH está íntimamente relacionado con la sangre. En base a esto puedo concluir yo que tengo tres sistemas que están relacionados con los procesos ácido-base. Vamos a ver. ¿Quién me dice cuáles son esos sistemas que están relacionados con los trastornos ácido-base? Número 1, el pulmón, ¿verdad? Número 2, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el 2? ¿Cuál sería el órgano número 2 con el que está relacionado? Vamos a ver. El riñón, ¿verdad? Exactamente. ¿Y el número 3 con qué está relacionado? Vamos a ver. Con la sangre. Sangre. El pulmón sería la PCO2, el O2 y la saturación de oxígeno. Y el riñón sería el bicarbonato y el ion hidrógeno. Cuando se trate un problema metabólico, vamos a tener alteraciones o variaciones en el bicarbonato y el ion hidrógeno.
Y cuando sea tipo respiratorio, los cambios van a ser a nivel del PCO2, el O2 y la saturación de oxígeno. Pero de todos estos que nosotros hemos visto, para determinar si se trata de una acidosis, ya miramos nosotros el pH. Ese es el más fácil, determinar si es una acidosis o una alcalosis, ese es el pH. Y creo que aquí no tenemos problema, lo entendemos. La situación cambia y se nos complica cuando determinar si es un proceso metabólico o respiratorio. Como respiratorio ya definí tres compuestos, la PCO2, el O2 y la saturación de oxígeno. El que más me interesa es el PCO2. Este me interesa a mí, el PCO2. Y el otro que me interesa para determinar es el bicarbonato. Bicarbonato. En pocas palabras, para entender los desequilibrios ácido-base, me interesa en primer lugar el pH. En segundo lugar, el PCO2. Y en tercer lugar, me interesa, como dicen, el bicarbonato. Estos son los tres parámetros que yo necesito para entender y determinar qué tipo de trastorno ácido-base es. Les doy 30 segunditos para que analicen esto. Yo sé que es la primera vez que lo están viendo, no es nada fácil. Algunas veces uno puede dar un seminario, puede, como dicen, dar algún tema, pero uno tal vez llega a leer. Y uno nada más está viendo y leyendo, pero lo importante es, como dicen, analizar. Así que les doy 30 segunditos para que usted pueda analizar esa situación. Y si tienen alguna pregunta o duda, no importa. Pueden preguntar. Porque no podemos seguir si usted no entendió. Preguntas, dudas, inquietudes, curiosidades. Preguntas, dudas, inquietudes, curiosidades. ¿Estamos hasta ahí todos? ¿Han entendido cuándo va a ser un problema respiratorio? ¿Qué parámetros van a estar involucrados? ¿Cuándo va a ser un problema metabólico? ¿Y qué parámetros van a estar involucrados? Mencionamos cuando sea de tipo metabólico, bicarbonato y ion hidrógeno. Y cuando sea respiratorio va a ser la PCO2, la PO2 y la saturación de oxígeno. Pero los tres parámetros que a mí me interesan son el pH, la PCO2 y el HCO3. Son los tres parámetros que a mí me interesan más. Y por supuesto que los órganos involucrados son riñón con el bicarbonato y la concentración de hidrogeniones. El pulmón con el PCO2, el PO2 y la saturación de oxígeno. Y la sangre que está relacionado con el pH principalmente. Bueno, si no hay preguntas, creo que han entendido hasta ahí. Ahora bien, en base a lo anterior, tengo solo la siguiente situación. Que se trate de una acidosis o una alcalosis siempre a nivel sanguíneo. Y eso lo va a determinar el pH. A los pacientes les toman una muestra de sangre por su... vamos a ver. Y esa muestra de sangre es principalmente arterial. Es arterial esa muestra de sangre. Y determinar si es respiratorio o metabólico, como establecimos en los ejemplos anteriores del pulmón, los parámetros que están involucrados, y el riñón y los parámetros que están involucrados. Les queda de ver explicar qué es una acidosis, una alcalosis. Y aquí está el cuadrito que les decía, miren. Este cuadro, acostúmbrese a hacer esa recta. Si no se la puede hacer usted imaginariamente, solo dice arriba de 7.45 es alcalosis y abajo de 7.35 es una acidosis. Ese es lo más fácil. Yo creo que todos entendimos eso. El siguiente cuadro es importante y es este. Este cuadro definitivamente tiene que aprendérselo. Necesito un voluntario que me diga cuáles son los parámetros que están señalados con las flechitas de color anaranjado. ¿Qué parámetros están señalados? Vamos a ver. ¿Qué parámetros están señalados? Sin temor, sin pena. ¿Qué parámetros están señalados? Vamos a ver. Sin temor, sin pena. ¿Qué parámetros están señalados?
El bicarbonato ¿Y cuál otro, doctora? y la presión parcial del CO2. Exactamente, exactamente. Con las flechitas, para que no se equivocan, hagan el siguiente ejercicio. Miren. Y ponen, de la forma más fácil, miren, ponen acidosis y ponen alcalosis. En la parte de abajo ponen nada más la letra M. ¿La M qué creen que significa? ¿La M qué significa? Vamos a ver. Metabólico y la R respiratoria. Ah, exactamente. Metabólico y respiratorio. ¿Cuáles estaban señalados? Vamos a ver. ¿Qué parámetros estaban señalados? Vamos a ver quién recuerda. ¿Qué parámetros El estaban? bicarbonato Miren, y la presión HC. parcial del CO2. Exactamente. Y la presión parcial de CO2. Este cuadrito es básico. Este cuadrito es básico. Entonces, este cuadro tiene que aprendérselo así como lo hemos estado desarrollando. Entonces, como se trata de una acidosis, vamos a ponerle aquí la flechita. Y es un problema metabólico, entonces voy a poner una flechita, pero la flechita va a ir. Si nos salimos, nos volvemos a meter otra vez. Esperen que aquí ya la... Entonces, miren, voy a poner una flechita que va para arriba. Y la de abajo va a ir, bueno, valga la redundancia, para abajo. Al otro lado, la alcalosis, como estaba para arriba, miren, esta va a ir para abajo. Y en la respiratoria, como la otra iba para abajo, este va a ir, como dicen, para arriba. Miren qué fácil es. ¿Qué significa? Que en acidosis metabólica, miren, yo tengo al bicarbonato que va para arriba. Y en la respiratoria, perdón, y en alcalosis, miren, va para abajo. Así que este cuadro es básico para que ustedes puedan entender los trastornos ácido-base. De todos los cuadros que encontré, este es el que más me gusta, para poder entender un poquito más adelante. Y miren, lo mismo tengo aquí, ¿ven? Miren, lo mismo tengo, ¿ven? Lo mismo. Así que yo les recomiendo que cuando tengan un reporte de los gases arteriales, hagan este cuadro, miren. Hagan este cuadro. Por supuesto, aquí hemos obviado el pH, entonces ya se entiende que el pH en una acidosis va a estar bajo y el bicarbonato va a estar, como dicen, miren, alto. Y si se trata de una acidosis respiratoria, el pH va a estar bajo y miren, el CO2 va a estar bajo. Si se trata de una alcalosis metabólica, el bicarbonato va a estar bajo y el CO2 va a estar alto. Entonces, aquí yo tengo ya, miren, los 3 parámetros que necesitaba. Así que hemos visto de la forma más fácil entender los desequilibrios ácido-base. Nos interesa el pH, el HCO3 y el PCO2. ¿Entendieron este método, este algoritmo? ¿Ah? ¿Preguntas? Yo sé que es la primera vez. Entonces, como es la primera vez, no se le va a quedar. Así que tiene que estar constantemente, como dicen, repasando y haciendo este ejercicio. Es de agarrar una página. Después de unas 15 veces que usted lo haga, no es broma, se le va a quedar. Y usted debe entender. Miren, el pH en acidosis, dice usted, el pH está bajo. Aquí no hemos puesto, pero ya se supone. Pero en una acidosis metabólica, el bicarbonato está alto. Y en una alcalosis metabólica está bajo prácticamente. Preguntas, dudas, inquietudes, curiosidades, hasta acá.
Preguntas, dudas, inquietudes, curiosidades. ¿Hasta acá? ¿Ah? ¿Entendimos hasta acá? Pregunta. Va. ¿Estamos todos? ¿Entendimos? Les va a quedar de deber estudiar hasta donde esté este muñequito con las interrogantes. Es lo básico. Es lo básico. Vamos a ver otra cosa que es el complemento. Entonces, todos entendimos ahí. Lo único que les queda es rapaz. Analicemos el siguiente cuadro. Y miren, este cuadro se complementa con el anterior. ¿En qué sentido? Ya vimos este parámetro. Aquí dice acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y la alcalosis respiratoria. Y miren, como es una acidosis, el pH va a estar bajo. Si es una acidosis, miren, va a estar bajo. Y si es una alcalosis, miren, ¿qué va a ocurrir? Va a estar alto y va a estar alto. ¿Qué ocurre con el PCO2? ¿Qué ocurre con el PCO2? Miren, con respecto al PCO2, aquí lo tenemos. ¿Ven? El PCO2. En una acidosis respiratoria va a estar bajo. Y en una alcalosis respiratoria va a estar alto. El bicarbonato, miren, en una alcalosis metabólica va a estar bajo y en una acidosis metabólica va a estar alto. Es lo mismo que tengo acá. Es lo mismo que tengo acá. Es lo mismo que tengo acá. Los mecanismos compensatorios. ¿Qué son esos los mecanismos compensatorios? Los mecanismos compensatorios son mecanismos contrarreguladores. Y si yo tengo, mucho ojo, en el primer cuadro, ¿qué dice? En el primer cuadro, ¿qué dice? Vamos a ver. En el primer cuadro, ¿qué dice? ¿Ah? Dice acidosis metabólica. Entonces, si nos salimos, nos vamos a volver a meter otra vez. Entonces, tengo una acidosis metabólica. Pero, ¿qué es eso de acidosis metabólica? Miren, tengo una acidosis metabólica. ¿Cómo se corrige una acidosis metabólica? Solo le doy vuelta con una alcalosis. ¿Qué sería? ¿Metabólico o respiratoria? ¿Con qué se corrigió? ¿Ah? ¿Con qué se corrigió? Vamos a ver. Pregunta. Una alcalosis respiratoria. ¿Con qué se va a corregir una alcalosis respiratoria? Vamos a ver. ¿Con qué se corrige una alcalosis respiratoria? Vamos a ver. Pregunta. ¿Con qué se corrige una alcalosis respiratoria? Acidosis metabólica. Exactamente. Acidosis metabólica. Exactamente. Entonces sería prácticamente lo opuesto. Es lo mismo que tengo acá. Fíjese que aquí nosotros miramos el riñón. Por eso ocupábamos nosotros el pH, la PCO2, aquí dice, ¿ve? Dióxido de carbono. Y ocupábamos también el bicarbonato prácticamente. Y aquí tenemos los mecanismos compensatorios. Esta es la segunda parte del tutorial de desequilibrios ácido-base. Entonces, una vez entendido la primera parte, y si no, hay que ir, como dicen, a revisar. Son dos cuadros básicos los que tenemos nosotros que manejar. Es este cuadro que está aquí. Y este. Son los dos cuadros con los que nosotros tenemos que familiarizarnos y tenerlos en esa agenda. O los copia, o le saca, imprime
y los pega. Entonces es este cuadro y el que miramos. Y por supuesto este cuadro lo resumimos nosotros con este cuadrito. Así que puedo poner usted acidosis, alcalosis, aquí pone los parámetros y pone MR. Y miren, el primero para arriba, para abajo, como este va para arriba, el otro va a ir para abajo. Y como este va para abajo, el otro va a ir para arriba. Y aquí tenemos los mecanismos compensatorios. Esto que está acá es lo mismo de aquí. Esto es lo mismo, con la única diferencia que se lo saqué para que usted compare. Entonces, es más fácil analizarlo de esta manera que ponerse a memorizar esto. Si usted se pone a memorizar eso, híjole, mano, yo creo que a nadie se le va a quedar. Entonces, es más fácil este. Este. Y usted va haciendo los cuadritos en lugar de aprenderse y memorizarse este cuadro. O sea, yo con este cualquiera se puede equivocar, entonces mejor el otro. Ahora bien, como les decía, es de analizar las últimas 3 láminas para entender. Ah, miren acá. El riñón con qué trastorno ácido base está relacionado, con el respiratorio y con el metabólico. Vamos a ver. El riñón con qué trastorno ácido base está relacionado, con el respiratorio o con el metabólico. Vamos a ver. ¿Con cuál está relacionado? ¿Ah? No podemos pasar a la siguiente lámina si no contestan eso. El riñón, ¿con qué trastorno está relacionado? ¿Con el metabólico o con el respiratorio? Vamos a ver, ¿quién nos colabora? Con el metabólico. Exactamente. El riñón con el metabólico. Fíjese que el riñón, ¿con qué parámetro gasométrico está relacionado? ¿Ah? ¿Con qué parámetro gasométrico está relacionado el riñón? ¿Ah? ¿Con qué parámetro gasométrico está relacionado el riñón? Vamos a ver. Sin temor, ¿con qué parámetro gasométrico está relacionado el riñón? Cuando digo parámetro gasométrico me estoy refiriendo yo a los 3 más importantes. Con el bicarbonato. Ah, oigan, con el bicarbonato. Pero no solo con el bicarbonato, aquí le agregamos algo, miren. Le agregamos el ion hidrógeno. El ion hidrógeno. ¿Pero qué tiene que ver el ion hidrógeno? Fíjese que el ion hidrógeno no lo ocupamos mucho para determinar el trastorno ácido-base como lo hemos estado viendo, pero sí es importante desde el punto de vista fisiopatológico entender qué hace el ion hidrógeno. Fíjense que el ion hidrógeno está relacionado con un parámetro gasométrico. De los 3, ¿con cuál cree que esté relacionado el ion hidrógeno? Vamos a ver. ¿Con cuál parámetro está relacionado? ¿Con el pH, el PCO2 o con el bicarbonato? Miren con cuál está relacionado. Con el pH. pH. ¿De qué manera? Y ponga mucha atención. ¿Qué pasa si yo tengo una acidosis? La acidosis que me está indicando que tengo aumentado o disminuido el ion hidrógeno. ¿Ah? Una acidosis que me indica que está aumentado o está disminuido el ion hidrógeno. ¿Ah? Que está disminuido. No, va a estar aumentado porque va a estar aumentado porque de eso va a depender la acidosis. Ahora bien, la alcalosis todo lo contrario, porque en la alcalosis el ion hidrógeno está disminuido en alcalosis. Entonces, vamos a repetir esto acá aparte. Quiero ver. Aquí está. Miren. El hidrógeno en una acidosis está aumentado. Y el hidrógeno en una alcalosis, ¿cómo va a estar?
disminuido. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a hacer el riñón con el ion hidrógeno para volverlo a la normalidad? ¿Ah? ¿Va a aumentar la excreción o va a disminuir la excreción? ¿Ah? La va a aumentar la excreción. ¿Por qué la va a aumentar? Porque está en altas concentraciones. Aquí me equivoqué. Está en altas concentraciones. Entonces va a estar aumentado. Entonces va a estar aumentada la excreción. Repitiendo. Estamos analizando el ion hidrógeno. Y mencionamos el ion hidrógeno con qué parámetro gasométrico estará involucrado. ¿Será el pH, el PCO2 o el bicarbonato? Que son los que tres me interesan. Está relacionado con el pH, miren. Está relacionado con el pH. Ahora bien, en acidosis, ¿qué ocurre? En acidosis, como miramos acá, miren, el ion hidrógeno está aumentado. O sea que hay mucho hidrógeno. Y eso nos da la acidosis. Entonces, ¿qué tiene que hacer el organismo? Eliminar el ion hidrógeno. ¿Y ese quién lo va a eliminar? ¿Lo va a eliminar el riñón o lo va a eliminar el pulmón y por qué? Vamos a ver. La pregunta es la siguiente. Estamos analizando el ion hidrógeno. Y el ion hidrógeno está relacionado con un parámetro gasométrico. Solo tres nos interesan. El pH, el PCO2 y el PO. Y el bicarbonato. Solo esos tres me interesan. Pero el hidrógeno, miren, está relacionado con el pH. Con el pH. Puedo tener dos situaciones. Que el ion hidrógeno esté aumentado y que el ion hidrógeno esté disminuido. Cuando el ion hidrógeno está aumentado, miren, es una acidosis. Y cuando el ion hidrógeno está disminuido, ¿qué sería? Vamos a ver. Cuando el ion hidrógeno está disminuido, ¿qué sería? Vamos a ver qué me colabora. Una alcalosis, correcto. La acidosis me está diciendo que el ion hidrógeno está aumentado. Entonces, ¿qué creen ustedes que tiene que hacer el organismo para contrarrestar la acidosis? ¿Qué creen ustedes que va a hacer con el ion hidrógeno? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes que va a hacer con el ion hidrógeno? ¿Ah? Va a aumentar la excreción. Aquí le voy a dar vuelta. Va a aumentar la excreción. ¿Y por qué va a aumentar la excreción el riñón? Porque es un mecanismo compensatorio. Y de eso se encarga el riñón. El riñón se encarga del bicarbonato y del ion hidrógeno. Aquí no tiene nada que ver que el pulmón. El pulmón se encarga del PO2, el PCO2 y la saturación de oxígeno. Y el pH se encarga principalmente a nivel sanguíneo. En una alcalosis, miren, como hay una alcalosis, entonces los hidrogeniones están disminuidos. ¿Qué tiene que hacer el riñón como un mecanismo compensatorio? Como un mecanismo compensatorio, el riñón tiene que retener, o sea que va a disminuir la eliminación de los hidrogeniones. ¿Y por qué los va a disminuir? Para que aumente. Y de esa manera me va a contrarrestar el trastorno hidroelectrolítico. ¿Entendieron esto de los iones hidrógeno? ¿Cómo el riñón contrarresta el desequilibrio ácido-base? ¿Entendieron esto? Como es la primera vez, les va a costar un poquito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a revisar como dice en el tutorial. Así que ya vimos nosotros que tenemos un trastorno metabólico y tenemos un trastorno respiratorio. Un trastorno metabólico, número 1, es aquel que está relacionado principalmente con el bicarbonato y alteraciones en el ion hidrógeno. Y un trastorno respiratorio es aquel que está relacionado principalmente con el PCO2
el O2 y la saturación de oxígeno. Ya el nombre, ya sea acidosis o alcalosis, se lo va a poner, como dicen, el pH, que está íntimamente relacionado con los hidrogeniones. Y eso se da a nivel de la sangre. La sangre es una cosa, el pulmón es otra y el respiratorio es otro. Le va a quedar de deber explicar qué es un desequilibrio ácido-base, qué es una acidosis, qué es una alcalosis, pero no solo se centren en el pH, sino que agréguenle los otros parámetros gasométricos que nosotros ya mirábamos. Este es el tutorial que les recomiendo que miren. Se parece bastante al que hemos estado viendo nosotros. Una vez entendido tres cosas, y vamos a ver. Ya miramos los valores normales de cada uno de los parámetros gasométricos. Ya miramos y entendimos qué es una acidosis, qué es una alcalosis y con qué parámetro gasométrico está relacionado. Es el pH y la concentración de hidrogeniones. Ya entendimos que es un problema metabólico y respiratorio. Metabólico, que está involucrado el riñón, respiratorio el pulmón, metabólico está involucrado el bicarbonato, el ion hidrógeno, y respiratorio está involucrado el CO2, el PO2 y la saturación de oxígeno. Ahora bien, también ya miramos los tres órganos que intervienen en el mantenimiento del equilibrio ácido-base. Vamos a ver, ¿quién me menciona los tres órganos? Perdón, ¿quién me menciona los tres sistemas con los cuales está relacionado el desequilibrio ácido-base? ¿Ah? Los tres órganos, vamos a ver. ¿Quién me menciona los tres órganos con los que está relacionado? ¿Ah? Vamos a ver ahí, ¿quién nos colabora? Los tres con los que está relacionado, vamos a ver. Número uno, el pulmón. El pulmón, el ¿Cuál? riñón y la sangre. La sangre, exactamente, doctor. Y lo podemos ver acá, miren. Dice, órganos que participan en la regulación ácido-base. El pulmón, miren. Y aquí dice concentración de CO2. Este es un parámetro gasométrico. Luego dice el riñón. Dice excretando y reteniendo ácidos. Aquí está el ion hidrógeno. Y por supuesto, la sangre, miren, con el pH. Aquí tenemos otra imagen para que no se les olvide, ¿ve? Respiratorio, el riñón y los sistemas buffers amortiguadores que están a nivel de la sangre. Quedamos claros que los órganos que participan son el riñón, los pulmones y el sistema amortiguador buffer que se encuentra a nivel de la sangre. Aquí dice, ¿ve? La sangre, porque es el medio donde se dan todos estos procesos. Para que no se les olvide nuevamente, miren, principales órganos, tejidos encargados del equilibrio ácido-base: pulmones, glóbulos rojos y los riñones. Como vemos, son tres los que participan en la regulación ácido-base. Funciones de la sangre. No vamos a hablar de funciones de la sangre porque eso es de fisiología. Pero el más importante es este, mantenimiento del equilibrio ácido-base. Les queda de ver contestar lo siguiente. Menciona las funciones de la sangre en el equilibrio ácido-base. ¿Cuáles son? Ahí está. La siguiente imagen es para recordar anatomía, fisiología y pulmonar. No podemos hablar del desequilibrio ácido-base si no nos acordamos de las vías aéreas superiores, inferiores, si no nos acordamos de la faringe, laringe, la tráquea, carina, bronquios principales, secundarios, bronquiolos lobares superior, medio, inferior. Y por último tenemos la unidad funcional y estructural que se llama alvéolo, que está rodeada, por supuesto, de pequeñas arteriolas y vénulas donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Recuerda la anatomía del aparato respiratorio en general y lo más importante que es un alvéolo y la función que éste tiene. Pero vamos a ver.
como está de moda el coronavirus, ¿verdad? Como está de moda el coronavirus, necesito un voluntario que me analice qué tipo de trastorno ácido base nota y por qué. Vamos a ver. Ese se me acaba de ocurrir ahorita. Coronavirus. Yo siempre ocupo un cuaderno, tengo a la par, y escribo coronavirus. Analicemos. ¿Qué trastorno ácido base es? Esa es la interrogante. Lo primero que tenemos que establecer es qué órgano afecta el coronavirus. Vamos a ver. ¿Qué órgano afecta? Vamos a ver. Sin temor, ¿qué El órgano? pulmón. Exactamente. Y dentro del pulmón, ¿qué estructura afecta? Los alvéolos. Alvéolos, correcto. O sea que prácticamente ataca los alvéolos, ¿verdad? ¿Qué parámetros gasométricos están relacionados con el pulmón? ¿Mm? La presión del CO2, ¿Correcto? la saturación de oxígeno y el oxígeno. Correcto. Fíjense que aquí nosotros ya mencionamos que para determinar los trastornos ácido básicos nos interesan 3 parámetros, el pH, la PCO2 y el bicarbonato, HCO3. Pero la saturación de oxígeno es importante en la fisiopatología del coronavirus. ¿Por qué? Como los alvéolos están afectados, ¿qué creen ustedes que le va a pasar a la saturación de oxígeno? Los pacientes van a estar saturando, recibiendo oxígeno a nivel de la hemoglobina o no estarán recibiendo. ¿Quién recuerda cuánto es el valor de la saturación de oxígeno? 94 a 100. Exactamente, doctora. Fíjense que la saturación de oxígeno en el caso del coronavirus, generalmente los pacientes desaturan. Se vienen abajo prácticamente. Entonces, como se viene abajo, ¿qué creen ustedes que le pasa a la PCO2? Va a aumentar. Oigan, ¿qué dijo la doctora? Va a aumentar. Entonces, va a aumentar exactamente. Va a aumentar. Entonces, como la presión parcial de oxígeno disminuye, es lógico, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que le va a pasar al pH sanguíneo? ¿Qué le pasa al pH sanguíneo si baja la saturación de oxígeno? Una acidosis respiratoria. Exactamente, una acidosis respiratoria. ¿Pero por qué es una acidosis respiratoria? ¿Cómo lo analizamos? Miren, la saturación de oxígeno baja. Si bajó, téngalo por presente que vamos a tener un problema de tipo acidótico. De los parámetros que más nos interesa, de los 3 que nos va a dar el trastorno ácido base, es la PCO2. Entonces, si la saturación de oxígeno baja, es lógico que el que va a subir va a ser la PCO2. ¿Y qué creen ustedes que le pase a la PO2? ¿Va a subir o va a aumentar? ¿Qué le pasa a la presión parcial de oxígeno? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir? Porque el PCO2 se fue hasta arriba. Entonces el PCO2 se fue. Entonces estamos ante la presencia de una acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. ¿Con qué otro parámetro estaba relacionado el pH? Vamos a ver. ¿Con qué otro parámetro estaba relacionado el pH? Ya me equivoqué. Sí, ajá. ¿Con qué otro parámetro estaba relacionado el pH? Con la concentración de hidrogeniones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se corrige una acidosis respiratoria? ¿Cómo se corrige una acidosis respiratoria? ¿Cómo se corrige una acidosis respiratoria? Con una alcalosis metabólica. Entonces,
Como es metabólico, ¿qué órgano está involucrado? ¿El riñón o el pulmón? ¿Ah? El ¿Qué riñón. el riñón, ¿verdad? Entonces, como una acidosis, ¿qué creen ustedes que va a ser el riñón con la concentración de hidrogeniones? ¿Lo va a absorber o lo va a eliminar? ¿Ah? ¿Qué creen que va a hacer? Con acidosis respiratoria. ¿Qué creen ustedes que va a hacer con la concentración de hidrogeniones? ¿Lo va a eliminar o lo va a reabsorber? Lo reabsorben. No, porque si lo reabsorbe, se nos va a volver un medio más ácido. Entonces, ¿qué va a hacer el riñón? Va a eliminarlos. Ok. Ajá. ¿Y por qué los va a eliminar? Porque necesita corregir esa acidosis. ¿Qué creen ustedes que va a hacer el riñón con el bicarbonato? ¿Lo va a eliminar o lo va a absorber? El bicarbonato, ¿qué nos va a hacer a nivel de la sangre? ¿Nos va a volver el medio ácido o alcalino? El bicarbonato, ¿qué nos va a hacer a nivel Alcalino. alcalino? Correcto. Entonces, fíjense que los parámetros que tendríamos son los siguientes. De todos modos, la clase está grabada y ustedes la pueden ir pausando para entender este ejemplo con el coronavirus. Entonces, el pH, miren, va a estar bajo. La PCO2 va a estar aumentada y el bicarbonato va a estar aumentado. Entonces, esa es una acidosis respiratoria. Ya ven que con memorizarse las cosas sí nos puede ahorrar bastante, pero es mejor hacer como dicen el análisis. Entonces, les queda este ejemplo, el coronavirus, para que usted lo pueda analizar despacio en su casa, agarre un cuaderno y va anotando todas las cosas que voy diciendo para poder, como dicen, entender. Y aquí tenemos, miren, bicarbonato y los concentración de hidrogeniones. Nuevamente, aquí dice, en condiciones normales, la producción y eliminación de ácido y base se mantiene en equilibrio mediante estos mecanismos para permanecer constante el pH. Mecanismos tampones, acción reguladora del sistema respiratorio. Ya miramos los parámetros gasométricos, la PCO2, la PO2 y la saturación de oxígeno. Y la acción reguladora del riñón. Y cuando hablo de riñón, estoy hablando principalmente de el bicarbonato y el ion hidrógeno. ¿Qué son los mecanismos tampones? Llamados también amortiguadores. Los amortiguadores constituyen la primera línea de defensa en la regulación del pH. Y aquí se aplica, miren, la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Puede ser aplicada a tampones principalmente al anhídrico carbónico o el bicarbonato. Aquí tenemos, miren, el bicarbonato de sodio, NaHCO3, el bicarbonato, y tenemos los otros parámetros. Es lo que hemos ido repitiendo, ¿ve? Mecanismos reguladores en los pulmones, los riñones, ya miramos qué le ocurre al bicarbonato, al ion hidrógeno en determinadas situaciones. Y todo este es el mecanismo regulador, miren. Tenemos el riñón, por un lado, el respiratorio por otro lado, y tenemos la sangre, ¿ve? Y los sistemas buffer. Y por supuesto que en medio tiene que estar el equilibrio. ¿Cómo participan los órganos? Número uno, ya lo miramos. Los pulmones controlan el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno entre la sangre y la atmósfera. Eritrocitos, hemoglobina, transportan gases entre los pulmones y el tejido. ¿Cuáles? Sería el PCO2 y el O2. Riñones controlan la concentración de bicarbonato en plasma y excreta el ion hidrógeno en la orina. También ya lo vimos. Explique cómo participan los diferentes órganos en el equilibrio ácido-base. Ese es el que les quede de ver. Tipos de trastorno, ya los miramos, miren. Acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. ¿Cómo se corrige una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria? ¿Cómo se corrige una alcalosis metabólica con una acidosis respiratoria? Pregunta, vamos a ver. ¿Cómo se corrige una acidosis respiratoria?
¿Cómo se corrige una acidosis respiratoria? Con una alcalosis. Alcalosis metabólica. Exactamente. ¿Y cómo se corrige una alcalosis respiratoria? Con ¿Cómo? una acidosis metabólica. Con una acidosis metabólica, correcto. Este es de repasar. Y aquí tenemos, miren, componente respiratorio, parámetro base, la PCO2. Componente metabólico, el HCO3. Entonces ya nos habíamos adelantado a eso. Yo sé que ahorita les va a costar, como dicen, entender, pero el tutorial está de la forma más sencilla. Entonces tienen que ir despacio, despacio, despacio. Y aquí tenemos las compensaciones, que ya las miramos. El cuadro es básico, ya lo miramos. ¿Y qué son los mecanismos compensatorios? Miren, es una balanza. Cuando el equilibrio ácido-base se ha alterado, diversos mecanismos actúan para normalizar el pH plasmático, proceso llamado compensación. El restablecimiento completo del equilibrio ácido-base, corrección, requiere un tratamiento que elimina las causas subyacentes. De eso se trata. Aquí tenemos, miren, la compensación respiratoria. ¿Cómo voy yo aquí? Bueno, nos quedan 10 minutitos. Aquí dice, miren. Compensación respiratoria. ¿Cómo voy yo a elevar el PCO2? Hipoventilando. ¿Por qué hipoventilando? Si usted respira poquito, usted va a retener el CO2 y por lo tanto lo va a acumular. ¿Cómo usted disminuye el CO2? Como tiene bastante CO2, entonces, ¿qué tiene que hacer? Hiperventilar, aumentar la frecuencia respiratoria. Eso es simple y sencillamente fisiología pulmonar. La compensación renal, mire, ya la mirábamos. ¿Ve? En los estados acidóticos se va a eliminar el ion hidrógeno y se va a reabsorber el bicarbonato porque el bicarbonato va a alcalinizar, como dice en la sangre, el pH. Prácticamente hablamos de 3 factores, miren, o 3 parámetros, el pH, el PCO2 y el HCO3. Preguntas, dudas, inquietudes, curiosidades. ¿Ah? Preguntas, dudas, inquietudes, curiosidades. Esa es práctica, es de análisis, como hemos visto. Entonces, es de análisis. Y aquí tenemos ya, miren, los típicos cuadros que nos presentan y nos complican la vida. Así que les recomiendo que se aprendan el cuadro que miramos de acidosis, alcalosis, metabólico, respiratorio, el de las flechitas. Porque es lo mismo, entonces pueden poner ustedes, pueden sacarle copia a esto, lo ponen a un lado y en un papel hacen el ejercicio aquel de la acidosis, alcalosis, metabólico, respiratorio y el de las flechitas. Y ponen los 3 parámetros y se va a dar cuenta que es lo mismo. Aquí tenemos lo mismo. ¿Ven? Acidosis, pH bajo. No sé si tienen... para las alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico nos basamos en 3 parámetros. Ya hemos hablado de eso. Ahora bien, tenemos 2 alteraciones, o es acidosis o alcalosis. Este es como un repaso. Arriba alcalosis, abajo acidosis. Ese fue el primer paso, determinar si es acidosis o alcalosis. Paso 2, determinar si es de tipo respiratorio metabólico. También ya lo hicimos. Como vimos en las láminas anteriores, hay 3 vías por medio de las cuales se regulan los trastornos ácido-base. El pulmón, el riñón, ¿y cuál es el otro? Vamos a ver. ¿Cuál es el otro? La sangre. La sangre. Correcto, la sangre, exactamente. La sangre. Si se trata del pulmón, está relacionado con el PCO2. Y si se trata del riñón, está relacionado con el bicarbonato. Ya también lo establecimos. Y miren, aquí nosotros tenemos un reporte, miren, de gasometría. Tenemos un reporte de gasometría. Vamos a ver, en base al pH, ¿qué será? Todos agarren ahí una página y pongamos. Tiene pH, miren, analicemos, tiene un pH de 7.48.
¿Qué tipo de trastorno será? ¿Ácido o será alcalino? ¿Ah? ¿Será ácido o alcalino? Vamos a ver. ¿Mm? Alcalino. Ah, exactamente. O sea que estamos ante la presencia de una alcalosis. Ese es el nombre, el apellido. ¿Será metabólico o será respiratorio? Esa es la segunda pregunta que tengo que hacerme yo. ¿Será metabólico o respiratorio? Y analicemos eso. De todos modos, les queda grabado. Aparte el pH, ¿qué otros parámetros gasométricos me interesa? Vamos a ver, ¿quién recuerda? Uh-huh. ¿Cuál es el valor normal del PCO2? ¿Quién recuerda cuál es el valor normal del PCO2? ¿Ah? De 35 a 45. Exactamente. ¿Y ahí qué valor tiene, doctora? Híjole, casi no se distingue. 31. 31, ¿verdad? Entonces, ¿está bajo o está disminuido? ¿Ah? Perdón, ¿está bajo o está alto? ¿Ah? Está bajo. Está bajo, ¿verdad? Exactamente. Y el bicarbonato tiene 45, ¿verdad? ¿El bicarbonato está alto o está bajo? Ya ven, tenemos que tener, como dicen, los valores. Entonces, el valor va de 22 a 28 y tiene 45, tiene. Entonces, que está aumentado. Hoy vamos a sacar, número 1, dijimos, el pH está bajo. El HCO3 está alto. Y el PCO2 está bajo. Entonces, estamos ante la presencia, miren, de una acidosis. ¿Cuál es el que llama más la atención ahí? ¿Cuál es el que está más elevado? El PCO, perdón, ¿cuál es el que presenta mayor alteración? ¿El PCO2 o el bicarbonato? ¿Ah? ¿Cuál es el que presenta mayor diferenciación, mayor diferencia ahí? ¿Ah? ¿El bicarbonato? El bicarbonato, ¿verdad? Entonces, como nosotros observamos, miren, el bicarbonato es el que presenta mayor alteración y el bicarbonato está relacionado con un proceso metabólico o respiratorio. ¿Ah? Metabólico. Entonces estamos ante la presencia de una acidosis metabólica. Sería una acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Dice, no podremos entender si no sabemos los valores normales en el reporte gasométrico anterior, como les mencionaba. El pH es de 748, miren. Entonces, aquí la clave es saber el pH. Si es 748, estoy ante la presencia, perdón, era una alcalosis, les dije acidosis, no es una alcalosis metabólica, una alcalosis metabólica. Hagamos ahí la corrección. Hoy hay que determinar si se trata de un problema respiratorio metabólico. Recordar que el riñón es el bicarbonato y el pulmón es el PSO2. Entonces, son los dos parámetros en los cuales tenemos que fijarnos. Hay tres valores que son fáciles de memorizar, 735 y 745. La PO2, observen, miren, ya mencionamos nosotros que la PO2, perdón, la PCO2 estaba disminuida. Quiero ver, no me acuerdo. Sí, la PCO2 estaba disminuida y el bicarbonato estaba aumentado. Entonces era una alcalosis. Aquí les puse el ejercicio y van, como dicen, cada uno de los valores del reporte gasométrico. Es para que ustedes puedan observarlo.